Hola a todos, vamos a conversar el día de hoy sobre el llamado síndrome de antidiuresis inapropiada, anteriormente conocido como síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Vamos a basar nuestra presentación en un artículo publicado recientemente en la revista New England Journal of Medicine, en la cual pues se presenta un caso ilustrativo a partir del cual se desarrolla toda la problemática y la explicación del caso. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los datos más importantes, empezando por mencionar que aproximadamente el 5% de todos los adultos y un 35% de los pacientes hospitalizados por cualquier motivo o razón en los nosocomios padecen de esta condición. Puede clasificarse de tres formas: leve cuando el sodio se encuentra entre 130 y 134, moderada entre 125 y 129 y una hiponatremia severa, vamos a considerarla cuando un paciente presente menos de 125 milimoles por litro de sodio. Generalmente, hasta en un 70% de los casos, esta condición es leve, es decir, los pacientes no van a presentar una sintomatología muy severa, más que algún mareo o cefalea muy poco intensa. El 40% de los adultos mayores de 65 años pueden de alguna forma padecer de esta condición, y de este grupo hasta un 40% corresponden a pues lo que vamos a ir comentando en la presentación, que es el síndrome de antidiuresis inapropiada. A pesar de todo esto y con todo el conocimiento que tenemos en la actualidad, solamente el 21% de los casos que se sospechan de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, o llamado actualmente síndrome de antidiuresis inapropiada, completan estudios para confirmar la condición. En el artículo se presenta el algoritmo diagnóstico para considerar que un paciente tenga esta situación, empezando pues desde la hiponatremia. Vamos a clasificar la hiponatremia en no hipotónica, o isotónica o hipotónica. La hipotónica como tal es la que nos debe orientar a pensar que el paciente presente efectivamente una hiponatremia causada por antidiuresis inapropiada. Dentro de las causas de hiponatremia hipotónica, además de pensar en esta situación, pues vamos a ir determinando otras posibles causas. Si el paciente logramos descartar que tenga insuficiencia suprarrenal o problemas de función tiroidea, entonces los pacientes vamos a ir confirmando esta situación, además de que pues logremos documentar una concentración de sodio urinario mayor de 30 milimoles por litro y una concentración inapropiada urinaria, es decir, una determinación de osmolaridad urinaria mayor de 100 milimoles por kilo de agua del paciente, con una gravedad específica arriba de 1.003. En este caso, y habiendo descartado otras condiciones, como por ejemplo que el paciente presente hiperglucemia como causa de hiponatremia, o que tenga pseudohiponatremia por una especie de artefacto de laboratorio, habiendo descartado esto, entonces vamos a considerar ya el diagnóstico de síndrome de antidiuresis inapropiada. Y a partir de ahí vamos a establecer el manejo más adecuado para el paciente. Dentro de las causas de esta condición, la principal va a corresponder a situaciones de cáncer, generalmente relacionado con cáncer de origen pulmonar o mediastinal, nasofaringeo, gastrointestinal y genitourinario. Lo más frecuente en estos casos es que se dé en el contexto de pacientes con cáncer pulmonar de células pequeñas. Aproximadamente una cuarta parte de estos casos pues se dan pues con esta manifestación. Además de otras condiciones como pues, situaciones pulmonares como infecciones, neumonías, asma bronquial, falla respiratoria, alteraciones del sistema nervioso central con masas, infecciones, eventos cerebrovasculares, trauma craneano, cirugía pituitaria, psicosis, o que la hiponatremia o la secreción, la antidiuresis inapropiada esté relacionada con medicamentos. Por ejemplo, acá podemos mencionar la vincristina, ifosfamida, opiáceos, algunos que pueden incrementar el efecto de la vasopresina, análogos de vasopresina como la desmopresina o la oxitocina misma,
aloperinol, carbamazepina, ciclofosfamida, dentro de algunos otros medicamentos que pueden inducir esta condición. Incluso hay casos reportados o documentados de hiponatremia con antidiuresis inapropiada asociada a ejercicio, dolor, estrés o náuseas severas, anestesia general, estados postoperatorios o algunas variantes en las cuales el gen que se encarga de codificar el receptor de B2 pues puede inducir una antidiuresis de origen nefrogénico. Y pues cuando no se logra documentar ninguna de estas causas, pues vamos a considerar siempre lo idiopático como una posibilidad. Dentro de los tratamientos, lo principal es la restricción de líquidos. ¿Sí? Cuando tenemos un cuadro de hiponatremia moderada, pues restringimos los líquidos a menos de 1.5 litros por día, o si es severa, menos de 1 litro por día. Esta es la primera línea de tratamiento, pero también dependiendo de la severidad del caso, si es una hiponatremia severa y el paciente, sobre todo si el paciente tiene datos de afección neurológica, debemos considerar la administración de sodio, o sea, como cloruro de sodio ya en una solución concentrada de salino. También se puede usar urea o podemos usar tolvaptan. Esta es la única tratamiento, el único tratamiento dirigido a el manejo de la causa subyacente fisiopatológica. Y bueno, lo que va a realizar es que vamos a, en este caso, competir con el bloqueador del receptor de vasopresina 2. Dependiendo de la severidad y de las posibilidades de accesibilidad que tengamos con nuestro paciente, pues así vamos a establecer cuál es el manejo que vamos a indicarle al paciente a mediano y largo plazo. Al final del artículo se presenta el algoritmo de manejo, en el cual, pues, partiendo ya del diagnóstico establecido de antidiuresis inapropiada, dependiendo también de los síntomas que tengamos, pues así vamos a ir clasificando a nuestro paciente. Si tiene síntomas severos o síntomas que sean moderadamente severos y además un riesgo alto de que la condición progrese, o una enfermedad intracraneana, si en este caso sí lo presenta, pues de acuerdo a las guías vamos a ir corrigiendo la hiponatremia. Si la hiponatremia es severa, pues vamos a corregirla a través de la administración de cloruro de sodio intravenoso, pero tenemos que evaluar si la corrección es muy acelerada o está infracorregida. De acuerdo a eso, vamos modificando la velocidad o la cantidad de infusión que vamos a administrar al paciente y posteriormente si el tratamiento pues fue útil para corregir la hiponatremia y se documenta que la antidiuresis fue transitoria, en este caso ya no requerirá más tratamiento, pero si no lo es, pues evidentemente va a requerir tratamiento como una antidiuresis pues, crónica. Si el paciente no presenta cuadros o síntomas severos, pues generalmente con restricción de líquidos puede llegar a ser suficiente, o pues si no encontramos la posible causa que esté induciendo la condición, por ejemplo que no encontramos medicación que el paciente pueda estar tomando que induzca hiponatremia, entonces si el paciente corrige la hiponatremia solo con restricción de líquidos, pues generalmente lo que vamos a hacer es estarlo reevaluando para evaluar la necesidad de tratamiento a largo plazo. Pero si la hiponatremia no se corrige, en estos casos pues vamos a indicar, además de restricción de líquidos, la administración de tabletas de cloruro de sodio, incluso considerar el uso de dosis bajas de furosemida, dependiendo de la tolerancia y del efecto clínico que veamos con nuestros pacientes. Pero además de esto, pues ya vamos a considerar si el paciente pueda o no corregir la hiponatremia, y si así lo hace, pues ya el paciente vamos a estar evaluando cada cierto tiempo la necesidad de cambiar dosis de medicamentos, la cantidad que está ingiriendo o la cantidad de restricción de líquidos que tenga, pero si no lo corrige, pues siempre tenemos que tener como una nueva alternativa de pues continuar con la restricción de líquidos o la administración de otros medicamentos, como en este caso el tolvaptan. En resumen, el primer caso siempre es detectar el cuadro clínico y no solo detectar que tenga hiponatremia, sino pensar en cuál es la posible causa de la misma. De acuerdo a eso, establecer el manejo a mediano y largo plazo. Entonces decidimos si el paciente requiere o no un tratamiento urgente o, pues en este caso, un tratamiento a más largo plazo. Confirmamos la causa o intentamos documentar la causa del problema, corregimos la causa si es posible y si no, pues establecemos manejo de la hiponatremia a largo plazo de la forma que ya conversamos. Con esta breve revisión, pues nos despedimos por ahora, esperándolos para la siguiente oportunidad. Hasta pronto.